Hola a todos, este será una serie de videos de capítulos del curso de farmacología teniendo en cuenta el libro de Goodman y Hillman. Se va a basar principalmente en responder 20 preguntas aproximadamente por cada capítulo, de modo que les recomiendo que primero estudien el tema y luego vengan al video para poder repasarlo. Es importante mencionar también que voy a resolver, aparte de resolver las preguntas, voy a especificar por qué estoy eligiendo esta alternativa y por qué no las otras. Bien. Comenzamos con la primera pregunta. Nos menciona, ¿qué proceso no forma parte de la farmacocinética? Bien, comenzamos. Dice, la absorción. Recordemos, bueno, de toda la farmacocinética se va a recordar con la memotecnia LATME, ¿no? Esa es la que más se suele utilizar. Y LATME viene de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. O sea, tan solo con saber esta pequeña memotecnia ya podemos responder a la pregunta. Pero bueno, les voy a explicar un poco más. La absorción, esta es la primera etapa. En algunas bibliografías vas a encontrar que la liberación es la primera etapa y otra la absorción. En este caso, si hablamos sobre Goodman-Hillman, lo va a considerar la absorción como primera etapa. ¿Ya? Y hace referencia cuando el fármaco ingresa al cuerpo desde el sitio de administración. Y esto es crucial, debido a que determina qué cantidad de fármaco llega al torrente sanguíneo. Distribución. Esta refiere a cómo el fármaco se dispersa por el cuerpo, llega alcanzando lo que son los tejidos y los órganos. Y esto es importante porque va a determinar cuánto va a afectar la concentración del fármaco en el sitio de acción. El metabolismo. Esto es el proceso mediante el cual el cuerpo transforma el fármaco. Generalmente, es importante esto, que se va a llevar a cabo en el hígado, ¿no? Y aquí se va a transformar a sustancias que puedan ser excretadas posteriormente, ¿no? Ujú. Y bueno, la síntesis, esta no forma parte, como pueden ver, de la memotecnia. Y aparte, si somos más específicos, esta debería estar ya dentro del grupo de farmacología, porque síntesis hace referencia a la producción de fármacos, no a su comportamiento dentro del cuerpo. Por lo tanto, aquí la alternativa sería la D. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la absorción de un fármaco? Veamos. Tamaño molecular. ¿Qué nos dice? El tamaño molecular, este afecta la capacidad de un fármaco para atravesar las membranas celulares, ya que mientras más tamaño tenga, más dificultad va a tener para poder ser absorbida. Entonces, este tiene a mayor tamaño, va a tener menor absorción. Entonces, podríamos decir que son indirectamente proporcionales, ¿no? O sea que si este aumenta, este va a disminuir. Y por lo tanto, que si el tamaño disminuye, la absorción será mayor. Entonces, de ahí también entendemos que los que tienen menor tamaño van a poder ser absorbidos de mejor manera. Segundo, el grado de ionización. La ionización influye en la solubilidad del fármaco, principalmente en lípidos y su capacidad para atravesar membranas, ¿no? Es por eso que las moléculas que no están ionizadas pasan más fácilmente. ¿Ya? Luego, solubilidad en lípidos. La solubilidad en lípidos es crítica para la absorción, ya que las membranas celulares recordemos que son lipídicas, ¿no? Es decir, que fármacos que son liposolubles se van a absorber mejor a comparación que, por ejemplo, fármacos que no son hidrosolubles más no liposolubles, ¿no? Y esto es principalmente por la composición de la membrana celular y de todas las anteriores. Entonces, como podemos ver, tanto el tamaño celular, el grado de ionización y la solubilidad en lípidos van a influir en la absorción de un fármaco. Por lo tanto, aquí la alternativa sería la D. Siguiente. ¿Qué característica de una membrana celular afecta la permeabilidad para las moléculas polares? Veamos. A. Fluidez. Esta fluidez afecta la capacidad de las proteínas y lípidos de la membrana para moverse y reorganizarse, lo cual puede influir en la permeabilidad, pero no específicamente para moléculas polares, ¿no? Bien, luego, resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica de la membrana está relacionada con su capacidad para repeler moléculas polares y cargadas, y de esta manera limita su paso. Importante. C. Organización. La organización de la membrana en dominios específicos puede influir en la localización de la proteína de transporte, pero eso no afecta directamente a la permeabilidad de las moléculas polares, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos viendo que la fluidez y la organización están afectando la resistencia. No, ¿no? Entonces, por lo tanto, la alternativa sería la B. Siguiente. ¿Qué tipo de transporte implica el uso de energía para mover fármacos a través de la membrana? ¿Esto a qué hace referencia? A que normalmente nosotros cuando vamos a tener un fármaco
de alguna manera tiene que transcurrir a través del cuerpo. Y esto vamos a ver si es por transporte pasivo, transporte activo, transporte difusión facilitada o transporte paracelular. Importante recordar, ¿no? Que el transporte pasivo, este no gasta energía, no. Pero el transporte activo sí. El transporte activo es el que gasta energía. Ahora, la difusión facilitada hace el uso de proteínas transportadoras, ¿ya? Mientras que el transporte paracelular ocurre en células, pero no a través de ellas, ¿no? Entre células, ¿no? Ujú. No en una misma célula. Entonces, la respuesta correcta aquí sería el transporte activo, ya que va a necesitar energía para poder transportar las sustancias en contra del gradiente. Ese es un punto importante que me olvidé mencionar, porque el transporte pasivo, ¿por qué no gasta energía? Porque esta va a favor del gradiente. O sea, es como si estuvieras yendo en un río desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Lo normal es que no necesites un esfuerzo para llegar a la parte de abajo, ¿verdad? Mientras que en el transporte activo es como si estuvieras yendo desde la parte de abajo hacia la parte de arriba, por lo tanto vas a necesitar energía. Es por eso que para transportar fármacos se va a necesitar energía y por lo tanto aquí la respuesta correcta sería un transporte activo. Luego, la ecuación de Henderson-Hasselbalch se utiliza para calcular la biodisponibilidad. Esta biodisponibilidad hace referencia a la fracción del fármaco que alcanza la circulación sistémica y esta no se calcula con la ecuación, porque recordemos que nosotros, por decir, ingresamos con un fármaco al 100%, ¿ya? Eso es lo que estamos consumiendo en forma de una pastilla, ¿no? Entonces, no quiere decir que si lo consumimos por vía oral, no quiere decir que al 100% va a llegar a actuar en nuestro cuerpo, sino que esta va a poder verse envuelta con otro tipo de sustancias y por lo tanto se puede distribuir donde el 20% se pierde a lo largo del metabolismo y solo el 80% es el que vamos a poder utilizar netamente, ¿no? Imagínate que hemos consumido 100 gramos, no sé, me imagino de paracetamol. Entonces, si nosotros realizamos este proceso, el 20% se pierde, entonces ¿cuánto realmente vamos a utilizar? 80 gramos de paracetamol. A eso hace referencia la biodisponibilidad y esta no se evalúa por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Segundo, determinar el equilibrio ácido-base. Esta ecuación, lo que es la Henderson-Hasselbalch, determina o bueno, relaciona el pH con la proporción de formas ionizadas y no ionizadas de ácidos bases. Ujú. Principalmente es eso. La C, estimar la distribución de un fármaco. La distribución de fármacos se refiere a cómo un fármaco se dispersa por el cuerpo, pero eso no se determina con esta ecuación. Calcular la semivía de eliminación. ¿A qué se referencia la semivida? Hace referencia, o bueno, el tiempo de vida media también, ¿no? El tiempo de vida media hace referencia al tiempo en el cual el fármaco va a estar dentro de nuestro cuerpo y obviamente eso tampoco se evalúa con esta ecuación. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Luego, ¿qué órgano es el principal responsable de la metabolización de los fármacos? Riñones, pulmones, hígado o intestinos. Lo que siempre tiene que recordarse es que los riñones van a filtrar la sangre del cuerpo. Filtran, ¿ya? Los pulmones, el oxígeno, tanto como el CO2, ¿no? Recordemos que a este proceso se le conoce como hematosis. Y el hígado lo que hace es metabolizar no solo a los fármacos, sino generalmente a las sustancias que va a ingresar por el cuerpo, ¿ya? Este es el lugar de metabolismo principal, ¿no? Porque esto, ¿cómo va a llevarse a cabo? Porque va a ir, recordemos, por el tubo digestivo, va a ir por la boca, por el esófago, por la faringe, perdón, por el esófago, luego va hacia el estómago, luego se va hacia el intestino, y luego el intestino delgado tiene que pasar todavía hacia el hígado, específicamente a los hepatocitos, y es ahí que va a volver luego, recién, o sea, ahí van a verse las sustancias afectadas y luego recién va a volver en, eh, va a volver, recordemos, por la circulación biliar, ¿no? Recordemos que va a haber un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, ¿no? Que se van a conformar el conducto hepático común. El conducto hepático común entra en contacto con el conducto cístico. Luego el conducto cístico proviene
El conducto cístico proviene de la vesícula biliar y cuando el conducto cístico se une con un conducto hepático común se convierte en el conducto colédoco y estos confluyen en la segunda porción del duodeno, ¿no? Bien, y los intestinos, ¿no? Que no tienen nada que ver. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. Luego, ¿cuál es una ventaja de la administración intravenosa de fármacos? Entonces, conveniencia. Dice, claro, aunque es conveniente en situaciones de emergencia, no siempre va a ser la más cómoda, la más práctica, porque no vamos a querer que nos pinchen, ¿no? Absorción completa. Esta vía proporciona, a comparación de la vía oral, una biodisponibilidad completa, porque recordemos, les había mencionado, ¿no? Que si yo consumo por vía oral un fármaco, lo que va a pasar es que va a atravesar todavía. Hay un término que tiene que, lo van a ver más adelante seguro, que es el primer metabolismo, el primer paso hepático. ¿A qué se referencia eso? Que cuando nosotros vamos a consumir por vía oral un medicamento, este medicamento tiene que pasar todavía por el hígado. Mientras que si es por vía intravenosa, ya no va a pasar por este primer paso hepático. Por lo tanto, les había mencionado anteriormente que si yo ingreso con 100 gramos de paracetamol, si lo consumo por vía oral, al final tendría 80 gramos, ¿no? Pero si lo administro por vía intravenosa, voy a tener los 100 gramos, ¿ya? Esa es la diferencia. Menor riesgo de efectos adversos. La vía intravenosa puede tener inclusive mayor riesgo de efectos adversos, ¿no? Inclusive puede ser solo por la administración, por una, no, por una falta de cuidados como por ejemplo el uso de alcohol, entre otros. Y una absorción lenta. Esto es lo contrario, la absorción es rápida, no es lenta, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. ¿Qué es la biodisponibilidad? Ya les había mencionado, ¿no? La biodisponibilidad es la fracción de fármaco que alcanza la circulación sistémica. Ujú. Porque la cantidad de fármaco eliminado no es, pero la tasa de eliminación de fármaco tampoco, y la cantidad total de fármaco administrado es lo que consumimos. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la. Ahora, ¿qué tipo de moléculas atraviesan más fácilmente las membranas celulares? Les había mencionado, ¿no? En la segunda pregunta, que quienes van a, si volvemos, a, ¿dónde estaba? Claro, el grado de ionización, ¿no? Mientras había grado de ionización, mientras una molécula sea menos ionizada, más fácil va a ser, puede ser absorbida. Entonces, es por eso que la respuesta correcta aquí van a ser las moléculas no ionizadas, porque las ionizadas van a tener problemas para poder transportarse, ¿no? Al igual que las polares, y obviamente les había mencionado también que las grandes, ¿no? Mientras más grande sea la molécula, más dificultad va a ser para ser transportada, ¿no? Entonces, por la respuesta correcta sería aquí. A ver. Ahora, ¿qué condición puede afectar la unión de fármacos a proteínas plasmáticas? ¿La deshidratación? La deshidratación hace que las proteínas plasmáticas se concentren, pero no afecta directamente a la unión. Una hepatopatía grave. Esto puede ser porque, ¿qué pasa? Recordemos que el hígado es donde se van a metabolizar las sustancias, en este caso los fármacos, ¿no? Entonces, si hay una afectación a nivel del hígado, que en este caso es una hepatopatía grave, este puede alterar los niveles tanto de albúmina y otras proteínas plasmáticas, afectando de esta manera la disponibilidad del fármaco. Hiperglucemia. No tiene un efecto directo sobre la unión de los fármacos a proteínas y la hipertensión tampoco. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Ahora, ¿cuál es el principal sitio de excreción de los fármacos? Como les había mencionado, el hígado es donde se van a metabolizar, pero no es donde se van a excretar los fármacos. Intestino tampoco. Pulmones ya habíamos visto que era por el oxígeno y el CO2, entonces lo único que no queda es el riñón, porque recordemos que el riñón es quien filtra toda la sangre del cuerpo, ¿no? Y este es donde principalmente se van a excretar los metabolitos de los fármacos, ¿no? Ujú, bueno, principalmente eso. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Luego, la semivida de un fármaco es el tiempo necesario para se absorba completamente. Esto se refiere principalmente a la absorción, pero no a la semivida, ¿no? Se reduzca a la mitad su concentración plasmática. No, la semivida es una medida de tiempo que tarda en disminuir la concentración plasmática del fármaco a la mitad, reflejando así la tasa de eliminación, ¿no? C. Alcance su máxima concentración. Esto se relaciona a absorción, no a la semivida. Se elimina completamente del cuerpo. La eliminación completa toma más de una semivida, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. Ahora, ¿qué sistema es clave en la biotransformación de fármacos? Citocromo P450. Este tiene que recordarse que va a ser el más importante porque este involucra reacciones de oxidación y las reacciones tanto de oxidación y reducción van a ser importantes para para el metabolismo de muchos fármacos, ¿no?
bomba de sodio o potasio TPasa no está involucrada en la biotransformación de fármacos, sino recordemos que es para mantener el potencial de membrana celular. La glucoproteína P está involucrada en el transporte de fármacos, más no en su biotransformación, ¿no? Por lo tanto, aquí ya les he puesto, la respuesta correcta es el citocromo P450. Ahora, ¿qué efecto tiene un aumento del pH urinario sobre la excreción de ácidos débiles? Disminuye la excreción, incorrecto. Un pH alcalino incrementa la ionización de ácidos débiles, no lo contrario. B. No afecta en la excreción, incorrecto, porque el pH urinario, como estamos viendo, sí va a afectar la excreción. C. Aumenta la excreción, esta es la respuesta correcta. A un pH urinario, si un pH incrementa, la orina va a incrementar, ¿no? La excreción de ácidos débiles va a incrementar. Por lo tanto, eh, va a tener un efecto directamente proporcional, ¿no? A medida que el pH urinario incrementa, la excreción de ácidos débiles incrementa, ¿no? Y depende del fármaco, no. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. ¿Qué sucede cuando un fármaco, según las proteínas plasmáticas, se excreta más rápidamente? No, normalmente se excreta más lentamente debido a que solo el fármaco libre va a ser eliminado. B. Se vuelve más activo. La actividad está generalmente asociada al fármaco libre, no al unido, ¿no? Se limita su filtración glomerular. Claro, porque la unión a proteínas limita la cantidad de fármaco libre que pueda ser filtrado a nivel de los riñones. Y la D. Aumenta su distribución. La unión a proteínas puede restringir su distribución, manteniéndola en el compartimiento vascular. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. ¿Cuál es un ejemplo de transporte facilitado? Sobre todo va a ser el transporte de glucosa mediado por U4. ¿Por qué? Porque este va a ser una proteína de membrana, ¿no? Les había mencionado que difusión simple, bueno, transporte pasivo, transporte activo. Transporte pasivo no gasta energía, transporte activo gasta energía. Difusión facilitada cuando utiliza proteínas de membrana. Y un ejemplo de este van a ser el transporte de glucosa mediado por U4, porque en la membrana celular vamos a encontrar proteínas de membrana de la glucosa, la cual va a permitir que ingrese, ¿no?, la glucosa. Y esto, para esto también tiene que ver una hormona que es la insulina, ¿no? Por eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Difusión pasiva, ¿no? Transporte activo y transporte paracelular, que es entre células tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Ahora, ¿qué es la redistribución del fármaco? Eliminación del cuerpo, no, esto hace referencia a excreción. Su movimiento desde el sitio de acción a otros tejidos. Exacto, este es lo correcto, porque la redistribución implica el desplazamiento de un fármaco desde su sitio de acción a otros tejidos. Su absorción en el hígado, no, esto describe el metabolismo. Su unión a proteínas plasmáticas, esto influye en la disponibilidad sistémica, no en la redistribución. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Ahora, ¿qué tipo de fármacos se excretan con mayor eficacia sin cambios? Liposolubles, hidrosolubles, no ionizados y altamente poderosos. Liposolubles, estos generalmente necesitan ser metabolizados todavía. Hidrosolubles, estos son los que se secretan generalmente más fácil. Son los que se secretan, no los que se absorben, porque recordemos que los que se absorben con más eficacia son los liposolubles, pero los que se excretan con más facilidad son los hidrosolubles, ¿ya? Ahora, los no ionizados, efectivamente, estos pueden atravesar membranas fácilmente, pero no necesariamente van a excretarse más fácilmente. Y altamente proteicos, la unión a proteínas va a limitar su excreción, por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Ahora, ¿cuál es la importancia de la evolución de Michaelis-Menten en la farmacocinética? ¿Describe la absorción de fármacos? No, ya que este se va a enfocar en la velocidad de reacción enzimática, no en la absorción, ¿no? B. Relaciona la concentración de fármacos con su velocidad de eliminación. Este es lo correcto, ¿no? Porque esta ecuación describe cómo se saturan las enzimas metabolizadoras, afectando de esta manera la velocidad de eliminación de fármacos. C. Calcula la biodisponibilidad, no está relacionado, y estima la distribución de fármacos, y esto no se utiliza, pues, ¿no? Esta ecuación no tiene nada que ver. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Ahora, ¿qué fármaco no afecta a la distribución de un fármaco? ¿Qué factor no afecta a la distribución de un fármaco? A. Gasto cardíaco. Este gasto cardíaco va a influir en la rapidez y en la cantidad de fármaco que llega a los tejidos. ¿Pero por qué? Porque mientras a más sangre que haya, va a poder distribuirse de una mejor manera. Bueno, el volumen hístico afecta la capacidad de los tejidos para almacenar los fármacos. Ujú. El color del fármaco. El color del fármaco no tiene nada que ver.
Y la permeabilidad capilar sí, porque esta afecta la capacidad del fármaco para pasar de la sangre hacia la vejiga. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.